Gentes, bienvenidos, buenas tardes. Me gustaría que nos comparta un poco a los hermanos que están viendo el video, un poco de cómo usted fue que llegó al camino de Dios, cómo usted conoció de Cristo. Adelante. Mi bisabuela Emma era fue una mujer que amó a Dios, ¿verdad? Una mujer que se convirtió a Cristo en medio de la idolatría en México, ¿verdad? En el estado de Oaxaca. Ella conoció el Evangelio, ¿verdad? En este caso, y Dios usó a mi bisabuela Emma para que ella apoyara la fundación de la iglesia El Nazareno allá en Ixhuatán, Oaxaca. Después mi padre, Marcelo Fuentes Santiago, recibió el Evangelio por medio de mi abuela Esther, hija de mi bisabuela Emma. Y así se vino la cadena generacional hasta mi generación, ¿verdad? Que somos personas que ya hemos nacido dentro de la iglesia cristiana, evangélica. Sin embargo, sabemos que la salvación es personal, sabemos que cada quien tiene su propia conversión, tiene su propio acercamiento, su propia experiencia con Dios. Es decir, no porque yo sea cristiano, mi hijo también va a ser cristiano, no porque yo sirva a Dios, mi hijo también va a servir a Dios, no porque yo me haya entregado a Dios, también mi familia se va a entregar a Dios. Realmente la salvación es completamente personal y cada quien tiene su propia experiencia con Dios. Y mi experiencia con Dios fue a los 15 años, cuando Dios, en una experiencia que tuve con el Señor, me habló en su palabra y me enseñó que yo debía permanecer en su camino y no alejarme de su camino. Y esa noche, que fue en el 2006, yo tuve mi conversión directamente con Dios, personal con Dios, y así comencé a servir al Señor. Yo comencé a servir a Cristo a los 15 años de edad, cuando yo estaba en la preparatoria o el bachillerato o el colegio, no sé cómo le llaman en su país. Yo tenía 15 años y a mis 15 años comencé a predicar el Evangelio y a servir a Dios en el ministerio de la alabanza, como el director de alabanza de la iglesia, de la congregación. Así empezó todo. Esa es la historia. ¿Su experiencia fue entonces? Sí, así fue mi experiencia con el Señor. Muy bien, ministro Fuentes. Entonces usted prácticamente desde su niñez nació y creció en el Evangelio, tuvo su propia conversión. Ajá. Y así fue como usted conoció a Dios. ¿Alguna experiencia, hermano Isaac Fuentes, que haya sido trascendental en su convicción y en su amor por Dios? ¿Alguna experiencia que haya tenido en su niñez, en su adolescencia, que nos quiera compartir a los hermanos? Bueno, en este caso mi experiencia fue, yo en lo personal, siempre he dicho y siempre he sostenido, ¿verdad? Que es muy delicado a decir que Dios me habló, tuve un sueño, cosas como esas que son muy comunes hoy en día, y que la mayoría de las personas que dicen que Dios les habló están mintiendo, ¿verdad? Sin embargo, yo sí puedo atreverme a afirmar que Dios me habló en dos ocasiones. La primera vez fue en Tijuana. Yo tenía 14 años, ¿verdad? Cuando escuché que me llamaron por mi nombre, eso fue 3 veces seguidas. Y las 3 veces yo me paré y fui a donde estaba mi padre y le pregunté que si él me había hablado. Y él me dijo que él no me había hablado. Esto fue 3 veces. Y yo entendí que muy probablemente Dios me estaba hablando. Yo tenía 14 años, la gloria es solo para Dios, allá en Tijuana. Y yo sentía un fuerte llamado de Dios a mi vida. Y todo comenzó con esa experiencia, ¿verdad? Yo estaba practicando las artes marciales, ¿verdad? Desde los 13 años de edad comencé con las artes marciales y me gustaba mucho eso. De hecho, estuve en un proceso cerca de pasar por un proceso olímpico donde probablemente hubiese podido yo estar en la selección mexicana de taekwondo, pero Dios no lo permitió, ¿verdad? Dios decidió que yo fuera un ministro del Evangelio, un predicador de la palabra, un apologista para la gloria de Dios. Entonces, mi experiencia básicamente fue esa vez. Después ya en Tepic, Nayarit, a los 15 años ya que Dios me vuelve a hablar, fue cuando yo estaba un poco como queriéndome, no tanto alejar por completo, pero sí estaba como un poco débil en mi convicción, en mi propia conversión con Dios.
Y en una ocasión Dios me habló, yo escuché una voz que me habló y me dijo que leyera la palabra de Dios en Proverbios 21:12. Y bueno, ahí nos dice la escritura que el hombre que se aparta del camino irá a parar en compañía de los muertos. Cuando yo leí esta escritura, después de haber escuchado esa voz que me habló, yo no sé si estaba despierto o estaba, no sé exactamente cómo estaba mi conciencia. Lo que sí sé es que sí escuché esa voz, y cuando yo volví en sí, inmediatamente lo primero que hice fue correr a buscar una Biblia de manera desesperada. Encontré la Biblia, abrí la Biblia, comencé a leer la palabra de Dios. De hecho, voy a leerlo aquí, ahorita que estamos aquí hablando rápidamente. Yo comencé a correr y comencé a buscar en la escritura. Me parece que está por aquí. Gloria al Señor Jesucristo. Si nos enseña la palabra de Dios que el hombre que se aparta del camino irá a parar en compañía de los muertos, nos dice la escritura. Entonces ahí fue cuando yo entendí que Dios me estaba hablando y que Dios realmente tiene un propósito, tenía y tiene un propósito para mí. Y de esa manera fue como yo me convertí al Señor. Muy bien. Por una experiencia sobrenatural que yo tuve, que el fruto de esa experiencia que tuve, que no fue una emoción ni algo que yo me inventé, es que desde los 15 años hasta los 29 años que tengo ahorita, gracias a Dios, he servido al Señor todo este tiempo. Okay. Y he estado consagrando mi juventud y mis fuerzas a Dios. Muy bien, hermano Isaac Fuentes. Mire, en este tiempo, amado hermano y queridos amigos que están viendo este video, vemos muchos predicadores, ¿no? Incluso la palabra de Dios habla de eso, ¿no? Que en los últimos tiempos se iban a amontonar maestros, ¿no? La mayoría de los predicadores más reconocidos de este tiempo a veces dan la impresión de que evitan ciertos temas, digamos, bastante polémicos o bastante delicados, por no meterse en el terreno de la confrontación. ¿Por qué usted tomó la decisión, hermano, de defender la palabra, defender la Biblia en terrenos y en doctrinas donde casi nadie quiere hacerlo? ¿Por qué, hermano? Pues por cobardes. No puedo llamarlo de otra manera. Si realmente conocemos la doctrina sana en la escritura y encontramos un sustento escritural sólido, contundente en las sagradas escrituras, en la doctrina de los apóstoles y del Señor Jesucristo y de los profetas del Antiguo Testamento, y esa doctrina es distinta a lo que se nos ha enseñado, es distinta a la que nos ha inculcado la religión católica romana o cualquier otra falsa doctrina, y vemos que no cuadra la doctrina con la escritura, y aún así queremos seguir evadiendo los temas que sabemos que son falsas doctrinas, pero que por cobardía no lo queremos hacer, o muchas veces por temor a que se vayan las ovejas, por temor a perder ciertos privilegios, por temor a que se pueda reducir el público, reducir los ingresos de una congregación, o que se pueda reducir, no sé, por fama, por dinero, por cosas de ese tipo. Muchas veces no se quiere predicar la verdad, pero la escritura nos dice que debemos comprar la verdad y no venderla. Así que yo creo que si sabemos el evangelio y queremos diluirlo para agradar a los hombres, pues es una cobardía, es un acto de cobardía. Así es. Muchos de los personajes que hoy están en el terreno del debate, hablando en el contexto de la fe, lo han señalado usted, hermano, porque comentan que usted pues no tiene una cobertura, no tiene un pastor, no se sujeta a ninguna denominación. ¿Cuál es la verdad de todo eso, hermano? Para que pueda compartirlo con los hermanos. ¿Usted tiene su pastor? ¿Tiene alguna cobertura? Bueno, sí, yo tengo principalmente, obviamente, mi pastor principal es Jesucristo, y mi pastor en esta tierra, ¿verdad? Tal y como lo establece Efesios 4:11, y otras escrituras sagradas, Hechos 20:28, primera de Pedro capítulo 5, etcétera, etcétera, Hebreos 13:8. Tengo un pastor también en la tierra, ¿verdad? En este caso
alguien que el Espíritu Santo ha puesto para apacentar la grey de Dios. Y bueno, mi pastor es el pastor Marcelo Fuentes Santiago. Y sí tenemos una cobertura en el sentido del registro ante gobierno, el registro SAGAR, que se le llama aquí en México. Y esa congregación, ese registro, mejor dicho, ese registro ante gobierno está registrado como Iglesia de Jesucristo, el Príncipe de los Pastores, y estoy acreditado, gracias a Dios, con mi credencial y con identificación y todo el asunto, como ministro del Evangelio. Así que sí estoy acreditado, sí tengo un paso, tengo una cobertura, estamos debidamente dados de alta ante gobierno y operando con legalidad en México. Aunque obviamente pues nada de eso sirve de nada si el Espíritu Santo no está con nosotros. Y bueno, en cuanto a mi postura, en cuanto a las denominaciones, yo estoy en contra de la idea de que la Iglesia de Cristo sea una denominación, una institución, un partido político, una empresa o alguna organización o movimiento fundado por algún hombre, ¿verdad? La Iglesia del Señor Jesucristo no es un movimiento fundado por hombres como los mormones, como los testigos de Jehová, como la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Que fue fundada por Constantino, aunque lo nieguen, es la verdad. Entonces, yo estoy en contra de esa idea. Yo creo que en todas las denominaciones religiosas evangélicas, en todas las denominaciones cristianas, hay hijos de Dios, y que la Iglesia del Señor Jesucristo somos nosotros, que la Iglesia son los creyentes en Cristo, los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús son la Iglesia. No es una marca, un registro, una institución, no, es la gente, el pueblo, esa es la Iglesia. En esos cuentas, entonces, lo que es una doctrina o una denominación podría influir en que se detenga la verdad, en que no se predique o se predique condicionadamente. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué consejo le daría usted a la gente que es sincera en su búsqueda de Dios? Bueno, sí, definitivamente una denominación sí te puede limitar a ciertas temáticas, ¿verdad? Dependiendo de lo que es la confesión de fe de cada denominación religiosa. Obviamente que si tú formas parte de la organización romana, católica romana, pues te van a condicionar a que tú puedas creer, o si eres un ministro o algo así, pues tienes que predicar y enseñar lo que enseña el catecismo, el magisterio, ¿verdad? La doctrina de los papas y todo ese rollo. Y estás limitado a ese tipo de doctrina. De lo mismo con otras denominaciones que, bueno, ya tienen su confesión de fe, ya tienen su credo, ya te tiran la línea, ¿verdad? Para decirte qué es lo que puedes decir, qué es lo que no puedes decir. Es importante no caer en eso, no permitir eso. Nosotros tenemos que tener la libertad para predicar la palabra de Dios tal y como está escrita. Si lo que nosotros estamos enseñando no se puede sostener con la escritura, si lo que nosotros estamos enseñando se va en contra de la Biblia, entonces no es palabra de Dios, es una falsa doctrina, una falsa profecía, de la cual debemos arrepentirnos y volvernos a una palabra más pura en el Evangelio escrito, y buscar y pedir al Espíritu Santo que nos dé revelación para entender, para predicar, para enseñar la escritura en su contexto, en una interpretación literal, coherente de la escritura, y no ideológica o privada o arbitraria, poniendo mis pensamientos por encima de lo que está escrito. Y para terminar, tocante a las denominaciones, no es ningún pecado tener un registro ante gobierno de un pastor que ya tiene 15 años con una congregación en determinado lugar del mundo, y él quiere darse de alta en el gobierno para tener un permiso y para operar con legalidad y para que pueda hacer válido sus derechos de libertad de culto religioso. Él lo puede hacer, él puede darse de alta y poner el nombre que quiera a la congregación que Dios le ha puesto a su cuidado. Eso no es un pecado. Tener un registro, un nombre ante el gobierno como una figura jurídica para operar legalmente es un derecho que todos tenemos. El problema es cuando ya ese nombre ya no es simplemente un registro ante gobierno, sino que ya se convierte en una institución, en una corporación, en algo que ya se hace una organización humana que se mueve con una mentalidad política que comienza a manipular a las personas. Entonces ahí ya, eso ya no es de Dios, eso ya es el espíritu
nicolaíta, el espíritu de Babel, de Roma. Muy bien, ministro Isaac Fuentes, ¿cuál considera usted que es su misión que Dios le ha dado a usted? Bueno, pues mi misión y la de todo cristiano principalmente es buscar todos los días honrar a Dios y buscar la santidad, ponernos a cuentas con Dios todos los días, sobre todo de todos nuestros errores, sabiendo que Dios nos perdona y nos limpia y siempre nos da de su gracia para seguir adelante caminando bajo la sangre de Cristo. En segundo lugar, mi misión, al igual que la de todo creyente, es predicar el evangelio a toda criatura mientras haya tiempo, mientras haya forma y haya manera, con la ayuda del Señor y Salvador Jesucristo. Y en tercer lugar es defender el evangelio. Defender el evangelio, por eso mi misión a corto plazo con la ayuda de Dios es hacer una cruzada apologética evangelística donde se pueda predicar el evangelio y donde se pueda defender el evangelio, haciendo exposiciones, conferencias y teniendo debates públicos contra personas de distintas religiones, de distintas ideologías, defendiendo la palabra de Dios, haciendo debates como lo hacía Apolos, como lo hacía Pablo, para poder diseminar el evangelio de una manera más radical, ¿verdad? Y ese es el proyecto que tenemos aquí ahorita en el canal a nivel internacional y también en Nayarit, México, y donde Dios a donde Dios nos envíe. Queremos comenzar con una invitación en debates, ya sea en las redes sociales, en el canal, y hasta en el periódico, ¿verdad? Invitar personas y cubrir todos esos eventos y poderlos ofrecer a ustedes en este canal, para que el evangelio se pueda dar a conocer. Mi misión es predicar la palabra, defender la palabra, vivir la palabra, enseñar la palabra de Dios. Muy bien, hermano Isaac Fuentes, pues qué bendición. Otro punto que incluso estuvimos leyendo como comentarios o dudas que tenían los hermanos, es que se ha visto que usted ha sido muy sensible y ha tratado de ser muy respetuoso en cuanto al trato de los individuos de las iglesias, pero con la doctrina ha sido muy frontal. ¿Eso por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente la mentira es la que hace que la gente se vaya al infierno, la mentira es la que hace que las personas se pierdan. Las mentiras de Satanás son las que destruyen la vida de las personas, destruyen las familias, destruyen la vida espiritual de las personas y las llevan al infierno, ¿verdad? Entonces por eso se tiene que atacar la mentira sin ninguna piedad, sin ninguna misericordia. Como dice la palabra de Dios, que el amor no ahoga la verdad, sino que la proclama sin temor. Tenemos que tener misericordia de las personas que están engañadas, pero atacar la mentira, atacar la falsedad que les han enseñado, para que ellos puedan ser salvos por medio de la verdad, que según el Señor Jesucristo en San Juan 17:17 es la palabra de Dios, porque el Señor Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Esa es la razón por la cual atacamos la doctrina sin piedad, pero tenemos amor y misericordia de las personas que están engañadas. Incluso hay una parte en la Biblia que dice, ¿no?, que el reino de los cielos solamente los valientes lo arrebatan. E incluso hay una parte en la cual dice que tiene uno que ser violento, ¿no?, para rescatar las almas. Sí. Continúa. De hecho, hay una escritura donde dice que si es necesario tenemos que forzar a entrar, dice, fórzalos a entrar, arrebatándolos del fuego. Pero si es necesario forzar a las personas en el sentido de que se les hable de una manera más radical, más fuerte, más sólida, y de esa forma ellos se van a convertir. Es necesario hacerlo, se tiene que hacer, para que ellos sean forzados, para que se les arrebate las almas a las manos de Satanás, que las tiene en su poder. Muy bien, pues qué bendición, hermano Isaac Fuentes. Mire, para finalizar, hermano, la última pregunta es esta. De todos los personajes de la Biblia, de todos los predicadores, de todos los defensores de la fe, ¿cuál es su modelo a seguir y su inspiración en cuanto a un defensor de la palabra del evangelio? ¿Cuál es su modelo a seguir? ¿Cuál es su inspiración? Bueno, en el sentido de mi inspiración principal, naturalmente, el Señor Jesucristo, ¿no? Él era muy frontal sí, o sea, nada más hay que leer Mateo 23 para ver cómo le puso, cómo agarró a machetazos a los fariseos, ¿no? Que les rompió el bate de béisbol en la cabeza. Entonces, el principal apologista es Jesucristo, nuestro Señor. Ya en cuanto a los hombres, o sea, que no son Cristo, que no son Dios,
pues naturalmente que el más grande apologista de la Biblia es Pablo, el apóstol Pablo, un gran defensor del evangelio. Vemos cómo se enfrentaba con los judíos, vemos cómo los refutaba, cómo los dejaba callados, vemos cómo él debatió con los filósofos griegos, sí. debatió con personas inteligentes, personas intelectuales, personas que eran genios en la ciencia secular, de la filosofía, de la lógica, del pensamiento. Pero obviamente el apóstol Pablo, además de ser un erudito, ser un políglota, ser una persona que estaba preparada, que tenía letras, ¿verdad? Él tenía algo más importante que las letras, y es el Espíritu Santo, que estaba lleno del poder, de la autoridad del Espíritu de Dios, sabiduría espiritual, sabiduría humana, y además tenía el poder de la operación de milagros, de manera que no podían contra ese Dios que estaba dentro de Pablo. Así que Pablo para mí es el más grande apologista de la Biblia. Como héroes de la fe. También digo, sin ofender a nuestros hermanos católicos, ¿verdad? También a veces ha mencionado a Martín Lutero, ¿verdad? Sí, Martín Lutero fue también un defensor de la fe, un gran apologista también. Obviamente tuvo algunas doctrinas equivocadas, ¿verdad? Como todas las personas, pues no fue perfecto. Tuvo algunos errores doctrinales, lo que era completa y absolutamente normal, porque acababa de salir de la Iglesia Católica Romana, y obviamente que salió arrastrando algunas doctrinas erróneas, ¿verdad? Que no se pudo sacar de encima, ¿verdad? Como está un poco tendido a la mariología, aunque no abiertamente. Él estaba en contra del culto religioso a María, en contra de que se le pidiera a María, se le pidiera intercesión y todo eso, pero en algunos puntos estaba un poco como que era un poco su debilidad ese punto. Y bueno, algunas otras cuestiones como el bautismo de niños, etcétera, que son como doctrinas que comparten con la Iglesia Católica Romana. Pero fuera de ahí, en cuanto a la doctrina de la gracia, en cuanto a la base, ¿verdad?, bíblica, de la sola escritura, de la sola fe, de la sola gracia, solamente Dios la gloria, solamente Cristo salva. Las 5 solas de la Reforma Protestante pues fueron una gran bendición que Dios nos dejó a través de Lutero, a través de Calvino, ¿verdad? Y de otros reformadores que, como dije, no eran perfectos, tenían algunas doctrinas equivocadas, pero la esencia de su doctrina pues estaba correcta, y Dios usó esa esencia de la doctrina para sacarnos a la palabra, y ahora nos está restaurando poco a poco hasta volver al grano limpio, al nacimiento original, que es la palabra hablada. Muy bien, hermano Isaac Fuentes, y bueno, ya terminamos, de hecho el tiempo ya se nos pasó un poco. ¿Qué viene hacia adelante para el ministro Isaac Fuentes? ¿Qué puede compartir con los hermanos? Bueno, con la ayuda del Señor Jesucristo, bueno, este es ya el anuncio oficial de mi regreso al ministerio después de la operación que tuve, la intervención quirúrgica. Y bueno, vamos a estar sirviendo a Dios con mi pastor Marcelo Fuentes Santiago. Vamos a tener oración, si Dios quiere, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora de la Ciudad de México, 6 de la mañana, hora de Nayarit, de lunes a viernes, sin defecto. Primero Dios, el sábado tenemos estudios bíblicos y debates, foros de debates en vivo, en persona. Entonces yo voy a empezar a buscar personas que quieran debatir conmigo de manera en físico, en persona, respetuosamente, en la congregación aquí en Tepic, Nayarit, México, para pasarlo todo por medio de el canal de YouTube. Voy a buscar nuevos debates con apologistas católicos y de otras denominaciones religiosas o ideologías. Vamos a buscar hacer evangelismos y bueno, hacer muchos contenidos distintos, ¿verdad? En la apologética, en el evangelismo, estudios bíblicos, profecía bíblica, escatología, música cristiana, y vamos en este caso a seguir trabajando con el proyecto de la Cruzada Evangelística Apologética. Vamos a ver qué es lo que Dios dice sobre esta pandemia que hubo en el 2020. Quizás en este año se termine todo ese asunto, se calme. Y bueno, si Dios permite que todo este asunto vaya calmándose, es muy probable que en este año, probablemente gracias al final del año, ya sea en el verano o en el invierno, quizás tengamos algunos viajes misioneros para predicar la palabra y para tener debates y conferencias apologéticas en México y quizás también en otros países de Latinoamérica. Muy bien, pues muchas gracias, queridos hermanos, por habernos acompañado en esta transmisión especial. Deseamos con todo el corazón que el Señor Jesucristo les bendiga. Oremos los unos por los otros, oremos por el hermano Isaac Fuentes, que el Señor lo siga guardando, que el Señor le siga dando de su gracia para poder representar la verdad.
Y también que nosotros tomemos nuestra parte, ¿no? Y nos preparemos y busquemos de la presencia de Dios para poder ser todos defensores de la bendita palabra de Dios. Pues un saludo para todos y deseamos que el Señor Jesucristo les bendiga. Nos vemos en el próximo video. Amén, Dios les bendiga.